Muy buenas. Vamos a seguir hablando de las teorías de evolución y para ello vamos a seguir con el neodarwinismo. El neodarwinismo no fue sino la integración de la teoría de la evolución de Darwin con las leyes de Mendel y el fenómeno de las mutaciones. Todo ello a principios del siglo XX. Aunque esta teoría es la más aceptada actualmente, podemos encontrar otras teorías que veremos a posteriori. Dentro del neodarwinismo podemos ver que Hugo de Vries fue uno de los precursores, aunque también tenemos aquí a Thomas Morgan, conocido por estudios sobre el ADN. Este centró la interpretación del mecanismo evolutivo en la mutación, mientras que Darwin lo había hecho sobre la selección natural. Una mutación es el cambio al azar en la secuencia de nucleótidos que produce una variación en las características de este, y no necesariamente se transmite a la descendencia. Es decir, podemos tener mutaciones en nuestro ADN y a la hora de tener un hijo, como se produce la recombinación, puede ser que éste la herede o que no. El neodarwinismo se basa en que los caracteres adquiridos no se heredan. Por ejemplo, aquí vemos claramente cómo si un padre se pasa toda su vida haciendo musculación, su hijo no va a heredar estos músculos. Las variaciones genéticas que existen entre individuos se deben a las mutaciones que se van fijando a lo largo del tiempo. Es decir, tenemos un individuo que tiene una combinación aleatoria de genes y se van a heredar unas mutaciones y otras no, porque se produce el proceso de recombinación genética durante la meiosis, en la cual los cromosomas del padre y de la madre se recombinan y el hijo heredará unas características del padre y otras de la madre. Pero además habrá unas mutaciones, por lo tanto, que va a heredar y otras que no. Y también se deben a la reproducción sexual. Si no hubiera reproducción sexual, no habría esta recombinación genética y no heredaríamos estas mutaciones. Luego, la selección natural, que hace que los individuos de una población se adapten a unas condiciones ambientales o a otras y en función de eso vayan a sobrevivir o no. Por lo tanto, la selección natural que hace el entorno sobre los individuos va a ser un factor muy importante en la evolución de estos. Como se habla de mutaciones, tenemos que saber que aparte de que la definición de mutación sean los cambios que se produzcan en el ADN, ya sean a un nucleótido del ADN, a un gen o a los cromosomas enteros, estas mutaciones pueden ser beneficiosas cuando aumenten la probabilidad de la supervivencia del individuo. Por ejemplo, se ha estudiado y se ha visto que los tigres albinos tienen un índice de supervivencia mucho menor que los tigres rayados o que tienen una mayor coloración, porque pueden escapar más fácilmente de sus predadores. Neutras, que no tienen ningún tipo de consecuencia evolutiva, es decir, simplemente unos individuos van a tener un color u otro, pero no va a afectar a su supervivencia. Y perjudiciales, aquellas mutaciones que sí van a afectar a que ese cambio, por ejemplo, en la traducción de los aminoácidos, cambie un aminoácido por otro y sea un aminoácido importante que vaya a codificar una proteína que, por ejemplo, pueda afectar a que se generen dos cabezas en vez de una, un dedo de más, que nazcan gemelos unidos por alguna extremidad, como se ha visto en las noticias. Y además, la evolución en la teoría del neodarwinismo es un proceso natural, gradual, perdón.
Gradual significa que se van acumulando las pequeñas variaciones del ADN. Es decir, estas mutaciones no van a ser de un día para... no se van a ir acumulando de un día para otro. Porque hemos dicho que un individuo, por ejemplo, puede tener una mutación, pero al tener la primera descendencia, ¿vale? En la primera generación, puede ser que un individuo herede esta mutación y el otro no, porque uno de los hijos sí hereda esa mutación y el otro por la recombinación no. Con lo cual, en este momento, en las ramas, puede indicarse que cada uno de estos cruces son mutaciones que se van fijando en las poblaciones. Y esta mutación no se va a fijar de un día para otro, porque en la primera generación se puede fijar en uno de los individuos. En la siguiente generación puede ser que se pierda, porque ninguno de los hijos por recombinación herede esa mutación. En la siguiente generación la ha heredado uno de ellos, en la siguiente otro, con lo cual a lo largo de mucho tiempo puede ser que la que se había fijado en un principio finalmente en el porcentaje total de la población se haya fijado en 3 individuos, sin embargo haya otra que sí ya se haya fijado en un 60% de la población, y todo eso va a ocurrir al azar y no va a depender de la selección natural, sino al azar de cómo se vayan heredando esas mutaciones. Por lo tanto, cuando en esa población se haya fijado una mutación, cuando hayan pasado, por ejemplo, 100 años, esta mutación va a hacer que esta especie original, ancestral, vaya a dar lugar a 2 tipos o 2 subespecies. Cuando pasen otros 100 años, en los cuales diferentes individuos vayan teniendo diferentes mutaciones y se fije una de ellas a lo largo de estos otro periodo de otros 100 años, esta mutación que se haya fijado en la población total, digamos un 90%, un 80%, va a dar lugar a otra división, y así gradualmente vamos a obtener diferentes tipos de especies en el presente. Si no lo había dicho antes, aquí el tiempo se mide con la base de la flecha indicando el pasado, y conforme nos vamos moviendo hacia arriba estamos llegando al presente, con lo cual estas serían las especies que hay en el presente. O sea, va aumentando la diversidad conforme nos movemos desde el pasado al presente, y esta sería la gran variabilidad morfológica que puede presentar. Y por último, vamos a hablar de la teoría del equilibrio puntuado, puntualismo, que contrarresta y contradice la anterior teoría. Y esta lo que habla es que digamos que se van formando diferentes especies debido a cambios bruscos que se producen, y que el cambio, digamos, el cambio en la mutación es instantáneo. Es decir, tenemos aquí una serie de estratos, ¿vale? Ya sabemos que los que están en la zona inferior siempre son más antiguos, y conforme subimos son estratos más recientes, con lo cual los fósiles que tenemos más abajo serán más antiguos y los que tenemos en la zona superior más modernos. Y aquí tenemos un corte, porque a partir de aquí hay un cambio morfológico brusco en el cual cambian de una morfología pequeña a grande y se vuelven más alargados y mucho más grandes. Y no ha sido un cambio gradual, sino un cambio brusco, debido posiblemente a una catástrofe. Con lo cual, esta teoría quería explicar aquellos cambios que se encontraban en los fósiles que estudiaban los paleontólogos, en los cuales se encontraban cambios bruscos, y cuando construían el árbol genealógico basado en los caracteres morfológicos, porque no se basaban en teorías genéticas, encontraban estos cambios bruscos
Por lo tanto, ellos pensaban que en este caso no eran mutaciones, sino cambios bruscos debido, por ejemplo, si nos referimos a las bases genéticas, a cambios, por ejemplo, totalmente de un gen, que fuera a dar lugar a estos cambios tan bruscos. Entonces, propone una explicación para los casos en los que se produce una rápida diversificación de las especies. Comparando el neodarwinismo con el puntualismo, el neodarwinismo daría lugar a este tipo de árboles. Por ejemplo, el gradualismo explicaría la evolución en la diferencia de coloración de diferentes mariposas para ir mimetizándose con diferentes tipos de árboles y plantas. Y el equilibrio puntuado lo que explica son cambios bruscos en los cuales directamente la morfología cambia de un color a otro y no explica el cambio gradual en el que hay modificaciones pequeñitas que van a dar lugar a estos cambios más bruscos finalmente. Estas modificaciones pequeñitas que dan lugar a la fijación de diferentes mutaciones y que hay un cambio en la coloración que se haga de manera gradual. Por tanto, el puntualismo explica cambios morfológicos y genéticos bruscos, mientras que el gradualismo explica cambios muy pequeños y que se van acumulando con el tiempo. Y por último, la teoría neutralista de Kimura dice que la mayor parte de las mutaciones no son ni beneficiosas ni perjudiciales. Según él, son neutras. Y este tipo de evolución se produce porque la reproducción al azar ha favorecido la supervivencia de ciertos genes. No niega que la selección natural sea importante, pero sí nos dice que lo más importante es la deriva genética. La deriva genética se produce en una población cuando se cambian las proporciones alélicas, ¿vale? Recordar que dos alelos formaban un genotipo y que por tanto las especies surgirían con este tipo de cambios. Por ejemplo, vamos a explicar con estos dibujos. En el neutralismo tenemos aquí unos individuos, ¿vale?, que tienen una serie de mutaciones, por ejemplo la población en negro, y aquí hay uno de ellos que fija esta mutación. A lo largo de 1000 generaciones vemos que hay dos individuos que han fijado esta mutación, pero el resto no la han fijado. A lo largo de 2000 generaciones vemos que aparecen más individuos que han fijado esta mutación, el resto no lo tienen. Se produce una deriva. La deriva normalmente es un cambio en esta frecuencia de las mutaciones en la población. ¿Por qué se ha producido? Por una catástrofe natural, por ejemplo, porque ha habido un aislamiento geográfico de la población, es decir, se ha formado, por ejemplo, ha habido un terremoto y estas poblaciones han quedado separadas por una barrera geográfica, se han aislado y de pronto en esa población solo han sobrevivido a ese lado de la barrera estos individuos. Sin embargo, no han sobrevivido los individuos que tenían este alelo fijado o esta mutación fijada. Entonces, esta población ha quedado al otro lado, ¿vale?, de la barrera. Por lo tanto, estos individuos de aquí van a formar una nueva población y se han perdido todas estas mutaciones que se habían fijado anteriormente. Por tanto, la teoría neutralista dice que es más importante la deriva